Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Como habíamos quedado, pues esta es la clase del día viernes para, digamos, avanzar un poco más en el área que estamos manejando prácticamente en el penúltimo módulo que vamos a ver en este curso. Hoy vamos a ver el tema de la coherencia y la cohesión. Prácticamente es un capítulo bien interesante con respecto a, digamos, el sentido, ¿no? Coherencia tiene que verlo como el sentido. De hecho, cuando decimos que una persona es coherente o no es coherente, estamos diciendo si una persona, si tiene sentido lo que está diciendo la persona o lo que está haciendo. Y la cohesión tiene que ver más con, digamos, cómo conectamos las oraciones, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos para darnos cuenta de qué es lo que estamos comentando. Por ejemplo, acá tenemos un texto, ¿no? El texto es bastante sencillo, ¿verdad? Dice, toda fecha patria debe ser recordada con respeto y emoción. El próximo tren pasa a las 19:42. Estoy esperando que me llame por teléfono. Sin embargo, el Festival de Cine de Mar del Plata ya se está organizando. Por eso el sol brilla en Misiones. Lo encontré tirado allá. Cuando nosotros vemos un texto de este tipo, lo primero que estamos revisando es si las oraciones están bien escritas. Y lo más seguro es que sí, las oraciones están muy bien escritas. Quiere decir que las oraciones pues no tienen ningún error sintagmático o ningún error que tenga que ver con, digamos, con la parte eh, de ortografía. Ahora, el tema es si cada oración está concatenada con la que le sigue. Y eso es lo que nos damos cuenta rápidamente. O sea, cada oración por sí sola tiene sentido, pero en el texto no tiene sentido. Quiere decir, las oraciones están bien escritas, pero el texto completo no tiene ningún tipo de coherencia. Y eso es justamente lo que tenemos que entender, ¿no? Un texto no es una suma de oraciones. Un texto es oraciones que están, digamos, debidamente conectadas, ¿verdad? Y que le dan entonces forma al texto. En este caso no es así. Es decir, que aunque nosotros veamos un texto que está bien escrito, entre comillas, no es coherente. Por lo tanto, entonces no es un texto, es una suma de oraciones. En este caso, lo que queremos empezar a, digamos, a diferenciar es un texto bien escrito, quiere decir que las oraciones están totalmente cohesionadas, conectadas, y un texto que no está bien escrito, que puede generar confusión, no es un texto entonces, sino que son oraciones que están ahí sueltas, ¿verdad? Y que como se agrupan, pareciera que fuera un texto, ¿no? Entonces, ¿qué es un texto? Bueno, un texto es una forma lingüística que se produce, digamos, en una situación de comunicación y que se caracteriza por dos competencias muy importantes. Una es la coherencia y otra es la cohesión. Vamos a ver ahorita lo que es la coherencia. Dice que es el orden lógico y o cronológico de los elementos de un texto a los efectos que ellos refieran a un tema unificador. ¿Qué significa esto? La coherencia tiene un orden lógico. O sea, yo generalmente, por ejemplo, vamos a ver que en los temas de ordenación, yo tengo una lógica que va justamente del uno, el 2, el 3, el 4, ¿verdad? Eso es un tema de ordenación. También cronológico, o sea, yo debería, ¿verdad? En un texto que voy a tratar de ejemplificar o voy a tratar de difundir, debería tener digamos, una sucesión de tiempo, ¿verdad? Verificable. O sea, generalmente o voy de adelante hacia atrás, ¿verdad? O voy de atrás hacia adelante, ¿sí? Por ejemplo, en el texto que tiene García Márquez, que se llama Crónica de una muerte anunciada, el texto tiene un orden lógico porque va digamos, del final hacia el principio. O sea, no es que esté, digamos, en una forma discordante, sino que es a propósito. Porque cuando hablamos de cronología, hablamos de fechas, de tiempos, ¿verdad? De horas. Entonces, en este caso, García Márquez, muy inteligentemente, y ahí está la genialidad del bardo, lo que hace es irse de saber de una vez el final, ¿verdad? Y de ahí ir hacia atrás, o sea, para ver el principio y entonces entender
por qué, en este caso, asesinaron a esta persona. Entonces, esto tiene mucho que ver porque si nosotros eso lo incumplimos en algún momento de nuestra secuencia, entonces el texto pierde coherencia, pierde sentido y confunde exactamente al lector. Ahora vamos a ver esta otra oración, ¿verdad? Perdón, este otro texto. Bueno, veremos si es un texto, ¿no? Dice, aunque su madre era botánica y su padre agrónomo, Italo Calvino nació en Cuba. Militaba, no obstante, en el Partido Comunista, aunque más tarde se alejó de él y participó clandestinamente en la resistencia. Pavese y Vittorini, cuyos cuentos publicaban en sus revistas, editaron sus escritos. Claro, cuando lo leemos pareciera tener un poquito más de coherencia que el primero, ¿no? Evidentemente el primero sí no tenía ningún tipo de coherencia. En este caso sí, digamos el segundo sí tiene bastante coherencia, ¿no? Pero todavía sigue teniendo algunos pases que digamos que dan confusión. Por ejemplo, fíjense que dice que aunque su madre era botánica y su padre agrónomo, Italo Calvino nació en Cuba. O sea, uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, no por el hecho de que su madre sea botánica y su padre sea agrónomo, ingeniero, licenciado en letras, iban a ser en Cuba, ¿no? O sea, la profesión no tiene nada que ver por el caso del nacimiento, salvo que yo colocara, ¿verdad? Un antetexto que se llama, que es como un introito, una introducción, que entonces me permita referirme a este primer párrafo. Pero evidentemente, si yo lo coloco así de plano, no tiene ningún tipo de sentido. Militaba, no obstante, en el Partido Comunista, sí puede tener sentido, porque bueno, estamos hablando que está en Cuba. Dice, después se alejó de él y participó clandestinamente en la resistencia, también puede tener sentido, pero después, inmediatamente, ahí nosotros notamos que falta algo, y entonces habla de Pavese y Vittorini, que eran dos escritores italianos, cuyos cuentos publicaban en sus revistas, editaron sus escritos, ¿no? O sea que Pavese y Vittorini, que eran escritores italianos, publicaron escritos de Italo Calvino. Pero no tiene nada que ver tampoco. O sea, si uno lo pone a ver en contexto, pareciera que falta algo. Y ahí es donde generalmente nosotros caemos en la confusión, ¿sí? Cuando nosotros tenemos ese tipo de problema, caemos en la confusión y entonces el texto deja de ser coherente. Por eso es que es muy importante estar entendiendo eso. Otra máxima de la coherencia dice que es una condición que se construye en la interacción. Por eso les decía que uno tiene que analizar, digamos, los textos para pues entonces poder trabajar, digamos, en una forma coherente, ¿no? Es una situación comunicativa porque es que empieza inclusive en la parte oral, ¿sí? Lo que pasa es que en la parte oral nosotros a veces podemos retroceder rápidamente, inclusive podemos poner coletillas como, disculpen, esto no era lo que quería decir, o disculpen, a lo mejor se siente un poco confuso, déjenme explicarle mejor. O sea, ese tipo de muletillas, ¿verdad? Que yo puedo utilizar en la parte oral, no lo puedo utilizar en la parte escrita, porque yo verdaderamente tendría que rehacer el texto. Por eso es que es muy importante pues uno leer, releer antes, digamos, el borrador, antes de que sea expuesto al público, ¿no? Y justamente porque recuerden que una vez que es expuesto al público, yo no tengo forma de retroceder. Entonces, claro, está evidentemente esta coherencia es una competencia comunicativa, como les decía antes, junto con la cohesión, y nos permite a nosotros los usuarios acceder rápidamente a la comprensión y a la producción del texto. Por eso es que es tan importante tener en cuenta lo que es el sentido que yo le quiero dar a un texto, ¿no? ¿Cuáles son estos factores? ¿Qué factores intervienen ahí? Bueno, obviamente primero el conocimiento, ¿no? De lo que voy a hablar. Si no, voy a estar como especulando y eso tiende generalmente a crear un texto totalmente incoherente, ¿no? Y que además, digamos que aquí podríamos decir que evidentemente hay a veces, dependiendo del texto, dependiendo de mi audiencia, yo podría decir, bueno, puedo hacer que el texto, ¿verdad?, sea también de alguna forma conocido por la audiencia. Pero a veces eso no ocurre, porque yo puedo leer una novela, ¿verdad?, porque me gustó, no sé, he oído hablar del autor y después a lo mejor pasa que yo no conocía nada de lo que está haciendo el autor, ¿no? No conocía nada ni siquiera del ambiente en el que el autor está escribiendo el texto. Entonces,
digamos que esto es como relativo, pero que claro, se entiende que si yo voy a escribir algo que quiero, digamos, exponer a una audiencia, yo de alguna forma debería saber algo de la audiencia. Si la audiencia es privada y sé que es una audiencia, digamos, que comparte los mismos conocimientos que yo tengo, perfecto. Pero si no lo es, yo debería buscar un vocabulario afable para que entonces pudiera más o menos entenderse, ¿no? Una adecuada inserción de ambos en la situación comunicativa, ¿verdad? Factores interpersonales, intenciones comunicativas y factores socioculturales. Y volvemos a la audiencia, ¿no? Depende del tipo de audiencia, yo puedo saber más o menos cómo trabajarlo. Generalmente, entonces, la coherencia podríamos decir que tiene mucha relación con el tema que se va a exponer. O sea, si yo voy a hablar del COVID a una audiencia de médicos, ¿verdad? Yo podría entonces utilizar un vocabulario mucho más intenso, más técnico, ¿verdad? Porque son médicos y yo soy médico también. Pero si yo voy a hablar del COVID, por ejemplo, a una audiencia que son dolientes más que todo y no son profesionales médicos, entonces yo debería usar un vocabulario, un léxico, ¿verdad? Que sea más entendible. Lo mismo ocurre también con el caso de las funciones que yo vaya a utilizar, ¿no? Sabemos que la coherencia no está en realidad relacionada con las funciones sintácticas, sino más que todo con los significados de las palabras, ¿no? Y las construcciones, o sea, cómo yo construyo verdaderamente el texto para que sea totalmente entendible, para que tenga sentido, ¿no? Porque de nada vale que yo use figuras literarias, que use bien las comas, ¿verdad? Porque en las primeras oraciones que vimos estaba todo así, tenía verdaderamente una buena sintaxis, una buena ortografía, pero no tenía sentido una oración con la otra. Entonces eso también es muy importante verlo. La coherencia no es solamente una propiedad, o sea, como les decía, no es solamente una competencia, sino que tiene mucha relación directa con el texto. Es también una cuestión que se comparte entre el receptor, ¿verdad? Que es el que escucha o lee el texto, porque claro, si yo agarro el texto y lo voy a leer como en el primer texto que vimos, evidentemente estoy dándome cuenta que no entiendo lo que está diciendo ahí. Entonces, lo mismo ocurre también con el receptor cuando lo está escuchando. Insisto, cuando uno está hablando, uno puede retroceder, tiene muletillas más fáciles y herramientas más fáciles de volver inclusive a- a expresar lo que quiere, lo que quería decir al principio, pero cuando uno está escribiendo no tiene ese detalle. Entonces es muy importante entenderlo. Entonces, claro, para concluir, la coherencia obviamente es un tema global, depende justamente del tópico que vamos a manejar, o sea, del tema que vayamos a tratar. Tiene una relación de significado, o sea, una relación semántica en el texto y también tiende mucho a la interpretación del receptor. Esto también cabe acotar que ocurre a veces con las traducciones, ¿verdad? Posiblemente en el idioma original el texto era totalmente entendible, cuando lo traducen puede ser que caiga en problemas de incoherencia si la palabra, que puede ser textualmente, digamos, la palabra traducida, no tenga sentido en el idioma en que la estoy traduciendo, ¿sí? Porque hay muchas veces que, por ejemplo, si yo traduzco del inglés al español, en el inglés tiene mucho sentido decir algunas frases y en el español cuando las traduzco no tiene sentido. Por eso uno no debe traducir, digamos, literalmente, ¿no? Palabra por palabra. Uno debe traducir el párrafo y en muchos casos hasta el texto completo, porque yo puedo de repente irme hacia la misma expresión en español que no es literalmente traducida del inglés, pero que significa lo mismo que se expresa en el idioma inglés. Entonces, eso es muy importante también para tener en cuenta cuando se está trabajando en este tipo de cosas, ¿no? La coherencia tiene, obviamente, la coherencia temática, como les decía, también tiene muchos aspectos que se revisan con valga la redundancia, con el tema, ¿no? Y a veces nosotros entramos en lo que se llama macroestructuras, ¿no? El lector, en este caso, digamos, el escritor propone un tema, el lector obviamente eh, trata de entender el tema ya teniendo quizás alguna aproximación y luego obviamente se desarrolla a lo largo del texto. O sea, como un ensayo, ¿no? Cuando yo hago un ensayo, yo propongo un tema, ¿verdad? Como hemos visto,
Y luego entonces yo lo desarrollo a través del texto y entonces voy como explicando un poco más lo que al principio podría ser algo como inentendible. Por eso se habla de defensa, ¿no? De defensa de esa premisa que yo coloco al principio, porque yo estoy como defendiendo una idea que a lo mejor cuando leemos de entrada decimos, oye, ¿qué quiere decir con esto? Ah, pero cuando la empiece a explicar, entonces, y desarrollar, entonces vemos que sí hay coherencia con lo que dijo al principio. Y eso es muy importante, específicamente en los ensayos, ¿no? Los usuarios generalmente están habituados a reconocer los textos en forma global y generalmente tienen información previa, ¿verdad? Que los ayuda mucho para cuando quieren entender el tema, ¿no? Por eso es que hablamos de las macroestructuras y las superestructuras, ¿no? Estas superestructuras generalmente ayudan a todos los lectores porque reconocen en el formato, digamos, que ya se entiende de qué va, digamos, el asunto preliminar. Por ejemplo, cuando son manuales, diarios, ¿verdad? Revistas, folletos, ya nosotros podemos tener una idea, ¿no? De lo que está centrado en el texto que se va a tomar en cuenta. Y luego las superestructuras generalmente ayudan a los lectores a realizar un plan de conocimiento, un plan cognitivo, ¿verdad? Que ayuda en la lectura a justamente a sugerir que se le asigne mayor coherencia. Por ejemplo, si yo agarro un manual, ¿verdad? Antiguamente, ahora ya casi no se utiliza mucho, pero había un manual, por ejemplo, que yo utilicé cuando me gradué de técnico en la parte de telecomunicaciones, que se llamaba el Manual del Técnico en Telecomunicaciones. Entonces, ese manual tenía, ¿verdad?, en forma organizada, todo lo que para ese momento, ¿no? Estaba hablando de unos 40, casi 45 años atrás, eran las telecomunicaciones primitivas, ¿no? Y tenía más o menos todo bien establecido, o sea, en un orden cronológico, inclusive hasta para hacer un patch core, ¿no? Tenía cómo verdaderamente debía realizarse, cortar el cable, colocar el cable, pegar el cable, utilizar los cables internos, si era una 5, si era un 5B, o sea, ir poniéndolos de forma organizada. Entonces, iba transmitiendo los pasos y uno veía que había coherencia. ¿Qué pasa hoy? Hoy muchas veces, como se da por sentado, ¿no? Que ya las personas saben o tienen conocimiento, por ejemplo, voy a comprar un laptop. Bueno, se supone en muchos casos que la persona tiene algún conocimiento, pero pasa que no, pasa a veces que no, que yo no tengo conocimiento. Aquí, por ejemplo, en España se está haciendo campañas de alfabetización digital para personas de la tercera edad. Esas personas no tienen conocimiento, inclusive usan un teléfono, un smartphone, por ejemplo, lo usan nada más que para llamar y recibir, no van a navegar y estas cosas. Se les da entonces esas aplicaciones y es que entonces ellos, para estas personas hay que hacer manuales, ¿verdad? En forma que tengan coherencia, o sea, que tengan sentido, para que la misma persona, en muchos casos se asombra, ¿verdad? Pero otras veces dice, ah, para esto era que tenía que hacer esto, ah, esto es para esto. Entonces, las superestructuras ayudan justamente porque ya se da por sentado algunas cosas, pero generalmente hay que hacer temas de introducción, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho son pasos previos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los cursos, yo a veces doy algunos cursos aquí de talleres para personas de mayor edad, empezamos por lo más básico. Y lo más básico, por ejemplo, en una computadora, ¿qué es? Bueno, saber si está enchufada. A uno le dirá, ah, profesor, pero ¿cómo va a decir eso? Bueno, no se imaginan personas, inclusive que saben cómo se han olvidado de repente o han omitido esos pasos, ¿no? No funciona, y claro, estaba pegada una regleta, la regleta no estaba encendida. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que entender la coherencia, que la coherencia tiene que ver mucho con la lógica. Cuando uno ve lógica, específicamente la lógica simbólica, cuando ve las argumentaciones, uno dice, ay, pero esto ya lo sabe. Sí, pero en la lógica no se especula si lo sabe o no lo sabe la persona. Por eso es que hay que, digamos, hacer las argumentaciones entendibles para que tenga sentido lo que va a decir. Muchas veces la lógica no trabaja con el sentido, trabaja con el hecho. Entonces, con lo que llama los factos. Entonces, por eso hay que hacer ese tipo de cosas y por eso nos vamos siempre a que sean temas de coherencia. Bueno, aquí podemos ver que en la coherencia tenemos lo que se llaman los textos, los diferentes tipos de textos, ¿no? Que podemos entender
que sean coherentes, entendiendo también al mismo tiempo cuáles son sus cualidades, ¿no? Un texto narrativo generalmente, ¿qué hace? Recapitular una experiencia pasada, ¿verdad? La va narrando, o sea, va como que contando la historia, ¿verdad? Y tiene secuencias, ¿verdad? Un texto argumentativo tiene la función de mostrar, de argumentar, ¿verdad? De exponer, no como el texto expositivo, porque el texto argumentativo se va a basar justamente en el argumento. Y ese argumento es un tema que influye, digamos, de alguna forma en el interlocutor. Yo tengo mi argumento. Déjame explicar mi argumento. Un abogado, por ejemplo, yo voy a argumentar, voy a argumentar los hechos, ¿verdad? Después los va a exponer quizás, pero primero tiene que hacer una argumentación. Un texto expositivo es más bien, digamos, el objetivo principal es informar, ¿no? Es mostrar, es exponer, vaya la palabra, la exposición del conocimiento, en este caso, difundir, ¿verdad? Y se presenta con una serie de ideas, generalmente. Hoy nosotros, por ejemplo, podemos referir siempre a exposición, por ejemplo, le referimos a láminas, ¿verdad? Láminas antiguamente eran cartulinas, ¿verdad? Que se hacían y entonces exponíamos. Y exponíamos con ideas, ¿no? No tanto con argumentos, sino con ideas, porque a veces, como decíamos, una imagen vale más que mil palabras. Entonces mostrábamos la imagen y de ahí explicábamos o exponíamos, ¿no? Y el texto descriptivo generalmente se utiliza para cuando uno quiere con palabras mostrar, digamos, un aspecto más que intuitivo, digamos, un aspecto más demostrativo de la realidad, ¿no? O sea, yo cómo explico en palabras un amanecer, ¿no? Entonces tengo que empezar a narrar, digamos, la parte de la realidad que está generalmente referida a mis emociones también. Y de hecho voy a hablar de a lo mejor de un sol grande o de un sol pequeño, o si está nublado voy a poner más gris de lo gris que está. O sea, ese tipo de cosas generalmente yo voy a tratar de explicarlo justamente en una descripción, ¿no? Una descripción del texto. Bien, vamos a comenzar ahora con lo que es la cohesión, ¿no? La cohesión, como les decía, es una propiedad que tiene, o sea, es una competencia también del texto que ayuda a facilitar la comprensión. O sea, la cohesión en este caso es la conexión entre las oraciones, son esos enlaces, ¿verdad? El y, el o, el pero, el por qué, o sea, son enlaces o conectores que nos ayudan justamente a que esas relaciones que nosotros tenemos de significado se puedan entender. O sea, la cohesión va a ayudar a la coherencia, ¿sí? Va a ayudar a que tenga sentido. Fíjense este texto, por ejemplo, ¿no? Mateo hacía deporte todos los días de la semana. Los lunes hacía boxeo, los martes hacía natación, los miércoles jugaba al fútbol, los jueves jugaba al básquet, los viernes jugaba al rugby, los sábados solamente salía a correr y los domingos salía a correr. Cuando nosotros leemos este texto, lo entendemos. O sea, quiere decir que el texto, perdón, el texto en general es coherente, tiene sentido. Aquí no es que no tenga sentido. Lo que pasa es que nos queda siempre el dejo de que lo podemos hacer mejor. ¿Por qué? Porque lo primero que vemos es que hay mucha repetición. Y la repetición o la redundancia le quita calidad al texto. Entonces la idea es buscar de qué forma este texto pudiera ser eh, más evidente, ¿verdad? Y menos repetitivo, más efectivo inclusive, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir, bueno, Mateo hacía deporte todos los días de la semana. Entonces podríamos colocar, por ejemplo, lunes, 2 puntos, boxeo. Martes, 2 puntos, natación. Miércoles, 2 puntos, fútbol. Jueves, 2 puntos, básquet. Viernes, 2 puntos, rugby. Sábados y domingos salía a correr. Entonces yo estoy tratando de hacer un texto mucho más efectivo, menos redundante y obviamente le subo un poco más la calidad a ese texto. La redundancia y la repetición siempre denotan falta de vocabulario o falta de conocimiento sintáctico. Quiere decir que yo no sé mejor que poner así de forma literal lo que hago y no lo puedo, digamos, resumir en una forma más coherente. Entonces, eso es algo también que el escritor generalmente o el mismo redactor trata de revisar cuando va a corregir de no ser repetitivo, ¿no? ¿Se acuerdan en la crítica cinematográfica? Decíamos,
lo que se llama la sinonimia, o sea, buscar sinónimos para no estar poniendo siempre la misma palabra. Bueno, aquí es algo parecido. O sea, es buscar sinónimos para no poner la misma palabra, ¿no? Entonces tenemos también en ese formato, tenemos obviamente periodos, ¿verdad? Que tienen que ver como que son breves o son largos, ¿verdad? En la sintaxis, si es sencilla o es complicada, todo depende como yo quiera, digamos, darle ese nivel al texto que voy a escribir, ¿verdad? La calidad de la información, si es más escasa, si es más abundante. Generalmente cuando es más abundante, entonces debemos tener competencias, debemos dominar lo que es el léxico. Los textos, si son más largos, si son más breves, por ejemplo, un ensayo breve, ¿verdad? Es un ensayo corto, un ensayo pequeño, ¿verdad? Las ventajas de la claridad, por ejemplo, o la variedad. Y lo típico de estos textos, por ejemplo, son que los inventados son en lengua hablada, escritos de divulgación, definiciones, y en los cohesionados, donde yo me estoy fijando bien qué conectores voy a colocar, bueno, son lengua escrita, obviamente, textos literarios, históricos, filosóficos, como los ensayos, por ejemplo. Entonces sí, yo tengo que estar muy claro en eso, ¿no? En los principios de cohesión, nosotros tenemos las reglas de recurrencia, que es las que les hablaba en un principio, que generalmente son la recurrencia gramatical, que tiene que ver, digamos, con ejemplos como la elipsis o la deisis, ¿verdad? La elipsis es cuando yo vuelvo otra vez a un texto, ¿verdad? O a una especie de oración y trato justamente de entonces hacerla de una forma elíptica, o sea, de no tratar de volver otra vez a hacer la misma oración, sino que la voy cambiando, ¿no? O voy sustituyendo. Si yo puse, por ejemplo, el teléfono estaba en la mesa, entonces yo en una siguiente oración que quiero referirme al teléfono, puedo decir, estaba en la mesa. Ya sé que había hablado antes del teléfono y para no volver a poner el teléfono, estaba en la mesa. O puedo poner como les decía, el móvil estaba en la mesa, pero como ya más o menos la oración lo representa, yo no debo volver otra vez. Entonces ahí hago ese tipo de elipsis, ¿no? La recurrencia léxica, que es la repetición, que es básicamente la redundancia, es tratar de entonces cambiar las palabras, o sea, utilizar la propiedad de la sinonimia. La recurrencia semática, por ejemplo, que en este caso es la de los significados, sería también utilizar la sinonimia o la antonimia. La antonimia son los opuestos, o la hiperonimia o hiponimia, que son los superlativos, ¿no? Muchas personas usan superlativos para explicar lo grandioso que fue algo, ¿no? Entonces, no sé, a veces decimos, ese sol estaba tan grande que pensé que me iba a quemar, ¿no? O sea, pero es porque quiero, pues, tratar de darle mayor énfasis a lo que estoy describiendo, ¿no? Luego tenemos las reglas de conexión. Estas son muy importantes porque ahí es donde nosotros aprendemos a utilizar los conectores, ¿no? Por ejemplo, tenemos las reglas de conexión, los estructuradores. En los estructuradores son cómo yo inicio algo. Por ejemplo, el famoso había una vez en un cuento infantil. Ya sabemos que los niños, los adultos escuchan había una vez y entonces aquí lo que viene es un cuento, ¿verdad? Entonces, esos son iniciadores, ¿no? Los comentadores son, por ejemplo, cuando yo quiero de alguna forma utilizar que yo, por ejemplo, estoy explicando algo y entonces lo comento adicionalmente como para que se trate de entender. Los ordenadores, que son los que les hablaba en algún momento, que es, por ejemplo, primero voy a aspirar el piso. Segundo, voy a barrer lo que no pude aspirar. Tercero, entonces voy a pasar el trapo de limpieza, ¿verdad? Para entonces ya dejar el piso totalmente limpio. O sea, yo tengo un ordenador, voy colocándolo en forma de uno 2 3 entonces para dar a entenderse, ¿no? Conectores por ejemplo, en el caso de adición, son los que dice, bueno, si, digamos, utilicé, a ver, ¿qué utilicé para limpiar? Bueno, utilicé un balde, un recipiente, limpiador de piso, un trapo, o sea, yo voy sumando, digamos, las cosas que voy utilizando. O sea, para yo poder hacer algo por ejemplo, como limpiar el piso, ¿qué necesito? Bueno, necesito un balde o un recipiente, agua, el líquido limpiador de piso, ¿verdad? El trapo, digamos, el sustento, el palo que voy a utilizar
sea, eso yo lo voy sumando, ¿no? De causa a consecuencia, bueno, eso es, por ejemplo, cuando, eh, como te caíste, por eso fue, o sea, como ibas corriendo, te caíste. O sea, ese tipo de cosas es causa y consecuencia, ¿no? De condición, por ejemplo, bueno, de condición, yo siempre pongo de ejemplo las madres que siempre nos ponían condiciones. Bueno, si haces todas las tareas, puedes salir a jugar a la calle. Si ordenaste tu cuarto, entonces puedes salir a ver televisión. O sea, siempre había una condición, ¿no? De contraposición. Bueno, de contraposición es cuando es lo contrario, ¿no? O sea, cuando yo digo, bueno, así como dije, por ejemplo, de causa y consecuencia, ¿verdad? También puedo yo contraponer algo. O sea, decir, bueno, hacía frío, pero yo me fui sin un suéter. Entonces estoy contraponiendo algo, ¿no? Generalmente yo debería decir, bueno, hacía frío y me fui con un suéter, pero hago lo contrario. Reformuladores. Estos son utilizables también. Tiene que ver mucho cuando nosotros queremos explicar algo. O sea, porque utilizamos, digamos, conectores como por ejemplo, yo explico algo y después veo a lo mejor la cara de que no entendieron. Entonces digo, bueno, a ver, lo voy a explicar de otra manera. Y entonces vuelvo a explicarlo, ¿verdad? Para que se entienda, ¿no? De énfasis es cuando yo quiero hacer resaltar algo específicamente. A veces inclusive nosotros utilizamos para resaltar algo, utilizamos, eso se llama interposición textual, ¿no? O sea, yo por ejemplo digo, les quiero decir algo y esto es muy importante. Y entonces hago como comillas, ¿verdad? Pero las comillas son textuales, pero yo lo interpongo, ¿verdad? Lo extrapolo porque yo quiero justamente hacer ver que cuando uno pone comillas, ¿verdad? En un texto está resaltando algo. Y entonces lo hacemos así, ¿no? Entonces eso también es de énfasis, o sea, para resaltar algo. Muchas veces también ahí sí tiene efecto la repetición. Por ejemplo, los discursos de los candidatos presidenciales, ellos para resaltar algo lo repiten. Quiero decirles que en mi mandato vamos a darle facilidad a todos los ciudadanos para que compren una casa. Y vuelven, pasan unos 5 minutos y digo, no sé si les comenté, pero yo, mi mandato quiero que se conozca, que les di la oportunidad de comprar una casa. Y otra vez dicen lo mismo. Quiere decir que él está haciendo énfasis por repetición, ¿no? De rectificación. Bueno, es lo que les decía, que a veces tenemos la forma, oralmente podemos rectificar, pero por escrito nos cuesta mucho porque habría que hacer quizás una fe de ratas o hacer otra vez el texto, ¿verdad? Como por ejemplo, hacer una explicación de algo. Cuando Humberto Eco sacó El nombre de la rosa, mucha gente en la lectura no lo entendió. Y él después tuvo que sacar otro libro que se llama Apostillas del nombre de la rosa, donde él explicaba lo que él creía que se iba a entender y no se entendió. Entonces es un poco rectificar, ¿no? O sea, volver otra vez a tratar de hacerlo más visible, lo que creíamos que era totalmente entendible. Y luego de recapitulación. El recapitulación es, por ejemplo, cuando yo trato, ¿verdad?, de hacer como una especie de resumen, ¿sí? Entonces yo hice toda mi exposición y después quiero hacer un resumen como para dejar 4 puntos que son muy importantes que queden, digamos, en la audiencia, ¿no? Entonces yo recapitulo, ¿verdad? Resumo. Entonces ahí tenemos, digamos, conectores que son muy característicos, que uno puede ser el mismo, recapitulando, ¿verdad? Otro pues resumiendo, bueno, ya finalizando, quisiera destacar estos 4 puntos, entonces yo con esos conectores voy dando, digamos, idea, ¿verdad? De lo que yo quiero que quede claro, digamos, en una presentación. Generalmente, inclusive cuando voy a finalizar, yo tengo conectores, ¿verdad? Que dicen que son conectores que caracterizan que la persona va a finalizar, inclusive en un texto. Dice, bueno, finalmente, en conclusión, ya para terminar, o sea, son conectores que ya le dice a la audiencia o le dice al lector, bueno, aquí ya estamos terminando. A veces esos conectores son engañosos. Muchas veces yo he escuchado en una conferencia, ya para terminar, y yo digo, bueno, esto debe ser algo de 15 minutos más y resulta que es una hora más, ¿no? Ahí está justamente la parte incoherente. O sea, cuando yo digo ya para terminar, es porque yo voy prácticamente en descenso, ¿no? Ya voy.
cerrando, pues, no dejando puertas más abiertas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la persona no está coherente, ¿verdad? Con lo que está diciendo. O sea, si yo no voy a terminar, pues no debo utilizar ese tipo de conector. No puedo decir finalizando y después me quedo 2 horas más. Entonces yo debo estar muy consecuente con lo que utilizo. Si no, caigo en el problema de la incoherencia. Por eso les decía que la coherencia es muy importante justamente para entender el tema de lo que tiene sentido o no tiene sentido. Si yo eso no lo hago, digamos, no lo hago de forma coherente, pues lo más seguro es que yo entre en un sistema de incoherencia, confunda entonces básicamente al lector y pues entonces no pueda entender pues qué era lo que yo quería explicar y finalmente entonces caiga esto en un sistema totalmente de incoherencia. Bueno, muchas gracias entonces por la sesión de hoy y espero que esta clase pues, nos ayude más al hecho del tema de la redacción. Gracias y nos vemos la próxima clase.